Vale, pues, oye, ¿por qué es tan importante a día de hoy que una empresa en sí, pero sobre todo el dueño de una empresa, el CEO de una empresa, la persona visible, esté entrenado en comunicación y trabaje muchísimo su comunicación? Porque de la comunicación del CEO depende la cultura de la organización, el bienestar de los empleados, que un empleado tenga un compromiso con tu empresa, los resultados de la empresa, de la organización. De el CEO cuelga toda la cultura organizacional y la cultura se transmite con la comunicación. Así que es la base del éxito de tu negocio. Para la gente que esté viendo esto y no tenga muy claro exactamente qué es la comunicación, o vamos a llevarlo al plano más empresarial, ¿no? Cuando hablamos de comunicación dentro de la empresa, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué skills son? Pues mira, nos referimos a desde que entras por la puerta y saludas a tu compañero de trabajo, el jefe pasa por el pasillo y te saluda, las reuniones de equipo donde se transmiten los objetivos semanales, mensuales, anuales de una empresa, la newsletter o intranet que puede haber en una empresa donde se comunica, se informa de cuáles son las actividades, cuáles son las próximas reuniones, talleres, formaciones para el empleado. Es que al final un ser humano todo lo hace a través de la palabra y de la comunicación no verbal. Está la verbal y la no verbal, porque somos seres de manada, somos seres de una comunidad, así que la comunicación es desde el saludo, la charla del café, el cómo nos comunicamos o cómo nos decimos las cosas en un equipo y cómo el jefe comunica tanto sus mensajes, tanto positivos como negativos. O sea, la comunicación es todo, porque es nuestra forma que tenemos de relacionarnos con el de al lado. Sobre todo para transmitir ideas o conceptos, ¿no? Que muchas veces, creo que incluso pasa en las relaciones de amistad, de pareja y de todo, ¿no? Pero muchas veces no se lleva a término algo que se ha pactado o hay discusiones o hay conflictos, no en sí por el conflicto que ha ocurrido, sino porque A no le ha transmitido a B la idea como se quería. Y entonces ahí es cuando ha venido el drama. Pero fíjate qué importante es que entendamos lo que nos quieren comunicar. Y eso me pasa con los clientes todos los días. Es como, o sea, ¿por qué yo digo una cosa y llega a otra? Pero claro, nosotros entendemos en función de nuestros valores, de nuestras experiencias, de lo que entendemos que nos están diciendo, pero interpretamos, ¿no? Todo al final en la vida es una interpretación. Están los hechos, que lo que alguien dice o no dice, hace o no hace, y luego todo lo demás que pasa por nuestra cabeza es una interpretación que puede ser sinónimo de idea, creencia, pensamiento, diálogo interior, cuento chino. Yo siempre digo a las mujeres, no con las que trabajo el empoderamiento, o sea, cámbiate tu cuento chino, ¿qué te estás contando? Si al final nos vamos a contar un cuento chino, cuéntate alguno en el que estabas ganando, ¿no? Entonces, es verdad que damos por hecho que lo que yo digo es lo que llega, pero al final llega a lo que la otra persona interpreta. Y muchas veces no hay una correlación directa entre lo que digo y lo que la otra persona interpreta. Por eso siempre hay que ir chequeando. Por eso en coaching nosotros, ¿no? Siempre es como, vale, yo lo que te he entendido es así. Hay que chequear que la comunicación que tú estás recibiendo es realmente la que te están mandando. Y si es el líder o el CEO de la empresa, tienes que chequear que lo que estás diciendo y comunicando esté llegando de esa misma manera. Porque el otro día me decía el director de una empresa muy importante en Valencia, vamos a ver, yo he mandado a hacer, fíjate qué tontería, ¿no? Una sesión de fotos, ¿no? Porque la empresa cumple X años y vamos a renovar las fotografías del equipo de la página web. ¿Por qué es tan difícil? O sea, y me han mandado, yo se lo he mandado a mi mano derecha, a el subdirector de la empresa, ¿por qué me manda a un tío que no tiene ni estudio fotográfico, que viene a hacérnoslo aquí, que en vez de poner un fondo bonito suelta una manta, ¿no? Si, si yo simplemente he dado la orden de vamos a renovar las fotografías, busca un fotógrafo. Claro, porque él ha interpretado que lo que él entiende por una sesión de fotos es buscar un estudio, llevar a la gente a un estudio y hacerlo de forma más profesional. Y lo que el otro le llegó es, bueno, voy a llevar a mi amigo que viene, nos hace en una mañana, en una horita, unas fotos con su cámara y así nos ahorramos un poquito también el presupuesto, ¿no? Por eso la comunicación tiene que ser
súper detallada, porque nosotros interpretamos que lo que estamos comunicando la otra persona y no le llega, no le llega. Ujú. Hablando de comunicación, ya metiéndonos en materia, ¿podríamos hacer una escala de lo que tú consideras que es más importante en la comunicación y menos importante? De esas partes de todo hay muchas partes, muchos segmentos dentro de la comunicación, ¿no? Pero ¿qué sería más importante y qué es menos importante? Pues mira, para mí lo más importante es el feedback. O sea, yo creo que en una organización el feedback semanal creo que es lo más importante porque es el termómetro que nos va a guiar de si estamos haciendo las cosas de forma correcta o no, de si realmente mi objetivo se está cumpliendo, de cómo el camino se está recorriendo, si hay que rediseñar, si se me está yendo la mano, si no estoy llegando, ¿no? En caso del responsable con el equipo, ¿no? Entonces yo creo que para empezar lo más importante sería el feedback porque es lo que nos va a regular el camino de la organización. Y un feedback honesto, sin miedo, ¿no? Porque hay empresas que dan feedback una vez al año esa reunión de objetivos una vez al año. ¿Tú te crees que una vez al año el empleado puede tener las directrices claras de si está haciéndolo bien o no lo está haciendo bien? Claro, ahí llegan muchas veces en esa reunión de objetivos, cuando despiden al empleado. Y dices, pero bueno, podías haberme avisado antes, ¿no? Si no estaba haciéndolo tan bien como tú querías, haberme avisado antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a la empresa muchas veces, al jefe, le da vergüenza, le da miedo, no sabe cómo afrontar esa comunicación. Por eso yo creo que el segundo ingrediente más importante es la asertividad. El cómo decir las cosas de una manera neutra, sin irnos a me callo porque a ver si se va a enfadar mi empleado o no sé cómo decírselo o se lo digo de forma violenta o agresiva porque aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y ya nos enfadamos porque no nos ha gustado lo que ha hecho, pero no sabemos cómo decirlo sin enfadarnos, ¿no? Por eso el tema de la asertividad, que son 4 pasitos que son súper fáciles y que todo el mundo puede aprender. El ¿qué ha pasado? Mira, el otro día estaba justo enseñando a un CEO cómo decirle a su empleada, oye, que no se tirara media hora fumando en la calle. Pues no es capaz de decírselo, le sudan las manos. No tiene ese valor, ¿no? Porque no sabe cómo encontrar el tono para que no se enfade y para no resultar mandón, ¿no? Soberbio. Bueno, pues el paso número 1, el hecho. Oye, mira, todos los días te bajas a fumar media hora. ¿Cómo yo me siento respecto a ese hecho? Pues me preocupa porque en la norma son 15 minutos y te estás pasando 15. Y algunas veces hasta me enfado, ¿no? Porque pienso que no vas a llegar a sacar el trabajo diario. Paso número 3, ¿qué necesitas? Necesitaría que cumplieras por lo menos 15 minutos, ¿no? Oye, y la propuesta final, ¿qué te parece si 15 minutos y vamos viendo si te llega o no te llega? Y si no, ajustamos tiempos, porque también ahí el empresario tiene que saber jugar a ganar, ganar. Tú tienes que dar para recibir, ¿no? Muchas veces jugamos a yo gano, tú pierdes, ¿no? Tú te quedas sin nada y yo me lo quedo todo, ¿no? Vamos a jugar al ganar, ganar también en esa propuesta asertiva. Y yo creo que la asertividad es el segundo paso de ese juego de la comunicación para que funcione. Yo me quedaría con esos 2 para empezar, porque ya con esto tenemos ahí que aprender, ¿no? El feedback y la asertividad, hay muchos, CEOs que no saben cómo hacerlo, ¿no? Y luego, tal vez, humildad para reconocer los errores. Creo que hay que dar ejemplo, hay que ser fuente de inspiración. Y si un jefe tiene la humildad para reconocer que se ha equivocado, tiene la mitad de la confianza ganada de su equipo. Vale. Me gustaría ponerte diferentes escenarios que se pueden vivir dentro de una empresa y que tú me digas qué tipo de comunicación o qué tips podríamos tener para ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a la parte más comercial, más de ventas. ¿Qué tipo de comunicación sería más interesante ahí para alguien que puede ser tu posible cliente, pero que todavía no se ha entrado? Es decir, lo que sería un lead, ¿no? Alguien que potencialmente es cliente, pero que todavía no me conoce. ¿Qué tipo de comunicación sería más interesante utilizar ahí? Mira, yo creo que ahí hay otra de las cosas que enseño que son las matrices de personalidad. Creo que esta herramienta es bestial para que la apliquemos a los diferentes escenarios que me vas a ir, ¿no? Contando. Porque no nos podemos comunicar o no nos podemos relacionar de la misma manera
dependiendo de la persona que tenemos delante. Y creo que la persona, ¿no? En este caso el comercial, ¿no? Que quiere tener esta relación, ¿no? O esta conversación más comercial, ¿no? O sea, de venta, tú quieres vender, ¿no? Bien, pues tienes que saber cómo es la persona que tienes enfrente. Si es controlador, si es promotor, si es apoyador o si es analítico. Dependiendo de cómo sea la persona que tienes enfrente, tienes que adaptar tu comunicación. Y ahí es donde lo vas a clavar, ¿no? Los controladores son los leones, los que tienen más iniciativa, más valientes, los que tiran del carro, los que buscan soluciones, son personas muy planificadoras, son los CEOs, los directores, ¿no? De empresa. Entonces, si tú tienes un controlador enfrente y tú quieres vender, háblale mirando a los ojos, vete directo al grano, no le hagas perder el tiempo, son impacientes los controladores. Entonces, busca mucho más recursos, dale soluciones, respuestas concretas a sus preguntas, ¿no? Si tú tienes enfrente un analítico, son personas que hablan de una manera más pausada, porque buscan la respuesta siempre correcta. Son personas que valoran mucho los pros y los contras. Son personas muy descriptivas, detallistas, intuitivas, introvertidas. Con lo cual ahí háblale con mucha más calma, porque tiene mucho más tiempo que un controlador para escucharte. Háblale con calma, cuéntale datos, contrasta estadísticas, no hables de suposiciones o de tus opiniones, sino de hechos concretos contrastados, ¿no? Porque son personas más desconfiadas que van a ir a buscar el fallo. Entonces tienes que tener muchísimo más cuidado en el dato, ¿no? En cómo armas tu comunicación. Si tienes enfrente un apoyador, háblale con cariño y con mucho amor. Preocúpate, ¿qué tal tu familia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿No? Porque son personas que cuidan de los demás y que les gusta recibir muchísimo amor en la comunicación. Personas que son también extrovertidas, que están orientadas también, son muy comprometidas con sus resultados, entonces son como muy serias, pero que son puro amor. Siempre tienen 5 minutos para escuchar a otro. Entonces, escúchale atentamente, mírale a los ojos con mucho cariño. Y luego si te encuentras a un promotor, que son el alma de la fiesta, y entonces son personas que son magnéticas, que son muy divertidas, que adulan muchísimo, que adornan mucho su forma de hablar, le ponen mucho colorinche a todo, ¿no? Les encanta hablar de ellos. Sé divertido, cuéntale qué tal ha sido tu fin de semana, pregúntale por el suyo, escúchale también, ¿no? Porque les encanta hablar de ellos. Entonces, adapta tu comunicación dependiendo de quién tengas enfrente y entonces la venta no falla. Ok. Vale. ¿Hay algún truco? Sepamos qué tipo de persona tenemos delante. Escucharle. ¿No? Además, el vendedor escucha primero y dependiendo de lo que busca esa persona, ¿no? Es como tú ofrécele lo que busca y luego le das lo que necesita, pero primero vendes lo que esa persona quiere, ¿no? Primero escuchar. Entonces, ahí escuchando de cómo se comporta, cómo mira, qué palabras utiliza, si utiliza muchos datos o porcentajes, si habla, o sea, como muy amoroso, o sea, todo eso te va a ayudar a saber cómo es su matriz. Entonces hay que escuchar, escucha activa que llamamos, ¿no? O sea, escuchar no con la intención de devolver la comunicación, no con la intención de cortar a esa persona, sino hasta que no termine un punto y aparte, yo no voy a intervenir. Y le escucho y me fijo bien en su comunicación verbal y en la no verbal. Porque los analíticos, por ejemplo, hablan muy quietos. Los promotores mueven mucho las manos, no es una más kinésica, ¿no? La comunicación. Entonces, primero escucha, saca las conclusiones. Claro, para eso te tienes que formar un poquito en matrices de personalidad, ¿no? Está todo sacado de Carl Gustav Jung, del psiquiatra suizo que inventó la psicología analítica, porque todo está en la ciencia, en la psicología, todo arranca de ahí. Y luego ya responde en función de cómo tú. La intuición funciona muy bien. Vale. ¿Cómo comunicamos una mala noticia? Me explico. Sea un cliente, sea un proveedor, sea un trabajador, ¿cuál sería la forma más adecuada de comunicar algo malo? El sándwich. A mí me encanta la técnica del sándwich. Algo bueno, algo malo, algo bueno. No como el feedback, ¿no? El feedback más confrontativo. El sándwich. Crea un contexto positivo, ¿no? Genera un buen ambiente, transmite esa noticia negativa
de la manera más asertiva posible, sin enfadarte si es algo que, ¿no? Si es una llamada al orden, pues hay una técnica que yo enseño mucho de soltar la ira, claro, porque me dicen, ya, pero es que yo me enfado enseguida. Y yo, ya, pues es que primero para dar esa noticia negativa tienes que soltar el enfado, si no, no va a funcionar, porque te va a salir todavía ahí un poquito de ira y entonces la vas a cagar. Entonces, hay una técnica hindú para soltar la ira porque se nos acumula en la parte más de la caja fonadora, que es soltar aire por la nariz y hacer un sonidito cultural con la garganta, que es algo así como, yo lo llamo el sonido, el güey, porque parece que es como el güey de los dibujos animados. Sueltas aire por la nariz y haces ese sonidito cultural. Yo me meto en el servicio algunas veces y estoy como en el coche, ¿no? Yo siempre quiero llegar pronto a los sitios y llego súper puntual. Como se me escapen 2 o 3 minutos y ya vaya estresada conduciendo, ya me enfado, porque el estrés nos lleva al enfado. Y entonces, esto lo hago en el coche antes de llegar para, oye, la otra persona no tiene nada que ver con mi enfado, ¿no? Suelta el enfado y después, ¿no? Entonces, la noticia negativa la metemos después de haber soltado el enfado, si quieres con esta técnica, o respiramos un minutito, 5 segundos, inspirar, 5 expirar, ¿vale? Que es una respiración neurocientífica, ¿vale? Para bajar vibraciones negativas también. Durante un minuto, 5 segundos, inspiramos, 5 expiramos y lo repetimos 6 veces. En 60 segundos ha bajado la vibración, no falla. Y después, la técnica de sándwich, le metemos, bueno, pero estoy súper encantada contigo, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu compromiso, podemos seguir adelante, cuento contigo, ¿no? La técnica del sándwich funciona porque al final también se lleva algo positivo, ¿no? No solamente esa ración de noticia negativa. ¿Vale? Em, Vamos a ponernos en casos más específicos todavía incluso. Vamos a poner mismo ejemplo, cliente o persona en un bar que quiere conocer a alguien. Vamos a hablar de esa fase más temprana de cuando conoces a alguien. Sea carácter de nivel, como quieras ver, ventas personal, me da igual. ¿Qué sería lo ideal cuando conoces a alguien por primera vez? ¿Cómo debería ser esa comunicación? Y voy a hacer un énfasis más. ¿Deberíamos seguir un tipo de comunicación si voy a conocer a un hombre versus voy a conocer a una mujer? ¿Puedo adaptar o debemos adaptar? Qué buena pregunta, porque es verdad que los hombres y las mujeres nos comunicamos de manera diferente. Mira, mi recomendación sería que en esa primera puesta de contacto fueras honesto. Yo creo que una de las cosas que más se valora actualmente, y creo que de forma inconsciente, ¿no? Porque mis clientas, las que por ejemplo vienen a mí para cambiar el estilo de vida, todas buscan sentirse mejor consigo mismas. Y creo que hay una enfermedad en este siglo que es como no me siento bien, ¿no? Que puede venir microbiota, alimentación, estilo de vida, pero hay algo que creo que nos pasa mucha factura, que es la falta de coherencia. Una falta de coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es la tríada maravillosa que cuando estás en coherencia contigo misma te sientes en paz. Hay una paz mental que te da seguir a tus valores y obrar en consecuencia de ellos. Con lo cual yo creo que para esa primera puesta de contacto, ya da igual si eres hombre o mujer, creo que lo más importante es que tengas claro quién eres, tengas tu elevator pitch, ¿no? Tu pitch claro de quién eres y para qué estás ahí delante de esa persona, cuál es tu para qué, si estoy para ligar, si estoy para conseguir algo a cambio, si estoy para vender, si estoy para que me contraten, cuál es el para qué. Tener claro ese para qué y en función de ese para qué, transmitir quién eres, ¿no? Y sobre todo, cuáles son tus valores, pero evidentemente no te vas a vender con tus no, pero sí que seas coherente, ¿no? Si realmente yo soy Susana Ollero, soy una mujer valiente, coherente, una mujer luchadora, responsable, comprometida, que quiere ayudar a los demás y que realmente mis pasos en la vida van en coherencia con ello, ¿no? Pues esa para mí sería la mejor fórmula, ¿no?
el tener claro cuál es el para qué. Acabo de venir de una sesión de oratoria con una clienta y le daba un ejercicio para que se grabara 1 minuto, pues, con todas las herramientas que le he enseñado hoy, ¿no? Y ella me ha hecho una pregunta maravillosa, ¿no? Decir: "Vale, me tengo que grabar 1 minuto aplicando todo esto, redactando con todo lo que me has enseñado hoy, con los silencios, la pasión, las palabras clave, una buena redacción, pero ¿para qué?", ¿no? ¿Para qué tengo que redactar esto?, ¿no? Y yo, ¡guau! Me ha encantado su pregunta, ¿no? Claro, eh, pues creo que como en la vida, ¿no? Cualquier objetivo tiene que tener un para qué detrás, ¿no? Y luego es el qué y el por qué, pero entonces, márcate bien para qué estás teniendo esta charla y luego muéstrate lo más transparente y honesto posible, porque creo que con la verdad es como se conquista cualquier cosa. Además, tiene todo el sentido de lo que dices, porque a mí me pasa, y yo lo he comentado varias veces, ¿no? Porque si lo he comentado en el podcast alguna vez, creo que sí, pero sobre todo lo comento fuera. Para mí la mayor red flag en los negocios y en el tema personal, pero es cuando alguien me parece incoherente. Y me explico. Cuando lo que está diciendo esa persona y lo que yo veo y percibo en él o en ella, es como se me genera una disonancia cognitiva muy grande. Y digo, vale, aquí hay algo que me huele mal. No sé qué es como la intuición, ¿no? Pero decir, vale, no sé qué es, pero no me encaja. Lo que tú estás diciendo y lo que tú reflejas con tus actos, y eso me genera una inseguridad brutal en la otra persona. Es lo que me hace Confianza, desconfianza. De hecho, es la amígdala, ¿no? La amígdala es la que se pone en funcionamiento el miedo y la desconfianza a que nos hagan daño, que es uno de los 3 miedos que tenemos en la vida. Miedo a la incertidumbre o al caos, miedo a que nos hagan daño, a la herida y miedo a la pérdida o a que nos echen del grupo, a quedarnos solos. Claro, miedo a que nos hagan daño, ¿no? Entonces, detrás de la desconfianza es como, a ver, ¿no? Pero es verdad, o sea, pero fíjate, si nos pasa con los demás, ¿no? Si tú de repente ves a alguien que dices, es que no es coherente lo que dice con lo que hace, o me está vendiendo una cosa pero luego está haciendo otra, ¿qué no nos pasará con nosotros? Pero lo que pasa es que es de forma inconsciente, no está la corteza prefrontal y está ahí detrás. Pero claro, si nosotros nos vendemos que somos de una manera y luego hacemos de otra, a nosotros mismos nos estamos creando desconfianza, pero como yo creo que está todavía en el plano subconsciente, pero eso lo que nos hace crear es una sensación de incomodidad con nosotros mismos, que no sabemos bien por qué. A mí me pasó con mi anterior trabajo, ¿no? Cuando yo lo descubrí, cuando dejé, yo de primera formación soy periodista y luego coach. Pero realmente mi para qué en la vida es ayudar a los demás. Yo me hice periodista para ayudar a los demás a denunciar las injusticias del mundo, algo que luego descubres que es un ideal y que en el mundo del periodismo aterrizar eso es complicado, pero realmente yo lo que quiero es ayudar, ¿no? Por eso luego me hice coach para ayudar a las personas a que sean felices. Y claro, yo termino trabajando en televisión en un programa de política, ¿no? Que ayudar, ayudaba poco, ¿no? Al resto, ¿no? A los demás. Estaba siendo incoherente conmigo misma, ¿no? Siempre que he podido, en mis casi 30 años de profesión como periodista, empecé a los 19 y tengo 48 y no he parado, ¿no? Entonces, pues siempre lo he compatibilizado, lo del coaching con la comunicación. Entonces, no siempre, cuando yo no podía decidir sobre los proyectos, podía desarrollar ese para qué de ayuda. Y claro, cuando dejo y me vengo a vivir a Valencia, ¿no? Por amor y dejo todo aquello, me doy cuenta que realmente no estaba siendo coherente con mi para qué de vida. Y ahí es donde descubro que había algo que no estaba funcionando en mí y era esa coherencia. No estaba siendo coherente con mi para qué. Pero bueno, muchas veces yo siempre digo que nos tenemos que dar cuenta cuando nos damos de bruces contra la pared y nos hacemos sangre, ¿no? Porque ahí ya solamente hay muchas mujeres desempoderadas y que les pasa mucha factura, su falta de seguridad y de confianza. Cuando buscan ayuda es cuando ya se han hecho mucho daño, ¿no? Y cuando han empezado a sangrar realmente de corazón, ¿no? Pues eso nos pasa, que no nos damos cuenta hasta que no nos damos la torta, ¿no? ¿Tú dirías que ese problema de incoherencia y de sentirte mal contigo mismo es el fallo principal a la hora de comunicar bien? Es decir, ¿son los cimientos que te impiden comunicar bien? Los valores.
sea, si tú, además yo trabajo mucho en los valores. ¿Cuáles son tus 3 principales valores? Y cómo eso lo estás engranando en tu día a día, en tu agenda. Entonces, si tu valor principal es la familia y luego el trabajo y luego tu cuidado, cómo organizas los tiempos y evidentemente cómo estás relacionándote y comunicándote con tu familia, cómo te comunicas con tu trabajo, ¿no? Cómo te comunicas contigo mismo al final, es cómo te relacionas, ¿no? La relación es comunicación. Entonces yo creo que el tema de ser coherente, de cómo tus valores los aterrizas en tu día a día, ese es el principal problema que veo, porque además que a mí me enseñaron, hice un curso de valores maravilloso con un experto en valores y yo creo que uno de los principales también problemas es que no sabemos cuáles son, porque nunca nos lo hemos preguntado. Yo pregunto a mis clientes, ¿cuáles son tus 3 principales valores? Y, es que nunca me lo he planteado. ¿No? Incluso se ponen a pensar y te lo juro que si les dejas reflexionar lo cambiarían a los 5 minutos, ¿no? Porque no tenemos muy claro ¿no? Cuáles son esos valores. De hecho, me acuerdo que en la carrera en periodismo, en 1995, me acuerdo que tenía una asignatura que era la crisis de los valores del siglo XX. Hemos cambiado de siglo ya. Bien, pues tenemos una crisis de valores. Y los valores, además, es que cuando los empiezas a estudiar, ¿no? Van cambiando. No tenemos los mismos valores con 5, con 10, con 15, con 20 y las sociedades también van cambiando de valores porque se van adaptando, ¿no? A los nuevos tiempos, nuevos ciclos y vamos cambiando de valores. O sea, lo que son mis valores de ahora no eran los de antes, para nada, ¿no? Vamos adaptándonos. Pero hay que preguntarse, oye, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Estoy actuando en consecuencia con ellos? ¿Los tengo en orden? Para mí ese sería el mayor error. Mm. Ahora viene la pregunta que para mí es súper importante, ¿no? Y es, Oye, todas son importantes para ti, ¿eh? Pero esto yo no. Esta es la clave. Bueno, voy a poner la fetiche. toda mi frustración. Si quiero que un mensaje, o sea, quiero que mi comunicación se recuerde, que al final creo que es la parte imprescindible de la comunicación, al nadie hace un mensaje para que nadie se acuerde a los 2 días. Si yo quiero que mi mensaje se recuerde, ¿cómo tiene que ser? Personal. No hay mayor recurso comunicativo de disrupción, de atracción de la atención que contar una historia así. Porque cuando tú estás hablando, ya sea encima de un escenario, delante de tus amigos, ¿no? Eh, enseñamos mucho nuestro personaje, ¿no? No es careza, porque no estoy hablando de que queramos engañar, pero sí estamos en el personaje, ¿no? Estamos comunicando, vale, ¿no? Estamos dando clase, estamos enseñando, somos más didácticos, estamos contando, ¿no? Pero no hay nada que se agradezca más en la parte que nos escucha que contar algo personal. Eh, un día estaba dando un taller a comerciales, ¿no? Para que vendieran más y mejor. Y conté una historia personal de Almería, de que me pasó con mi marido y con mi hijastro, ¿no? Porque yo les contaba que vamos a cambiarnos esas creencias limitantes, cuento chino, diálogo interior, ¿no? Cambiar nuestra creencia limitante porque eran vendedoras de estética, ¿no? Entonces, como, vale, ya he vendido no sé cuántos miles de euros en cabina y ahora cómo voy a vender un tratamiento domiciliario para que se gasten aún más dinero, ¿no? Entonces, estábamos trabajando esas creencias limitantes de por qué no se puede vender las dos cosas, ¿no? Y les conté una historia mía de cómo me cambié yo en mi cuento chino. Y cuando fui justo ese verano, ¿no? Almería, a Cabo de Gata, que estaba el archipiélago de las Sirenas justo al lado. Y yo veía que para bajar, y queríamos hacer snorkel, mi marido, el hijo de mi marido y yo, ¿no? Y había que bajar por un camino así empedrado. Y yo tengo miedo a hacerme daño, el miedo a la herida, ¿no? De esos 3 miedos que te hablaba. Y yo me empezaron a sudar las manos. Yo decía, me voy a matar por esa bajada. Pero claro, abajo estábamos en el mirador y se veía tan bonito el snorkel con una fauna y una flora ahí debajo. Pero claro, mi marido no estaba, estaban descargando en el coche más lejos, ¿no? En un parque. Y yo decía, pues ahora le voy a decir que no se puede bajar, que por aquí no van. Y me invento algo. Fíjate, uno de mis valores es la honestidad. Y yo, ¿no? Iba a saltarme. Y dije, mira,
y me cambié el cuento chino, me cambié el diálogo interior. Dije, no voy a pensar en que me voy a matar, sino que vamos a pasar una tarde bonita en familia y vamos a asentar las bases de nosotros tres, ¿no? Pasar una vivencia. Y me cambié el cuento chino, me cambié esa creencia y fue impresionante. Ni siquiera, porque el 91% de las cosas que pensamos que van a pasar no pasan, porque nuestro cerebro siempre tiene que estar prediciendo el futuro, porque como se mueve muy mal en incertidumbre, ¿no? Ni siquiera el camino era tan empinado ni tan empedrado, se bajaba perfectamente, eran mis miedos, cambié mi interpretación, mi creencia y todo cambió, mi resultado cambió. Así que con esto te quiero decir que lo más importante, ¿no? De cuando tu pregunta era: "¿Qué es lo más importante?". Pues me he perdido. Ya ¿Dirías que para que un mensaje se recuerde, lo importante es que sea emocional? era personal, exactamente. Perdona que se me había ido el santo al cielo con lo de la Almería. Me meto tanto en ese momento de Cabo de Gata. Historia personal. Te van a recordar sí o sí. Pero no solamente emocional, que también. No, no, personal. Cómo tú lo has vivido en carnes propias, cómo tú has conseguido reponerte, cómo tú has conseguido vencer a tu timidez, cómo tú te has sentido humillado, cómo tú has conseguido mejorar en tu recomposición corporal, ¿no? Eh, realmente es como tú has hecho algo, has conseguido algo, te has enfrentado a un miedo. La historia personal cala. Siempre te van a recordar por: "Joder, es que mira lo que ha contado", ¿no? Creo que es la mejor herramienta de atracción comunicativa, disrupción o la mejor manera de que te recuerden contando algo tuyo, algo que cale, ¿no? También. Y es que siempre es como que me intento poner, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero básicamente decía que el proceso de compra o el proceso de negociación en cualquier área de la vida, pero bueno, en los negocios, al final es el humano, la experiencia y el producto. O sea, primero tienes que ser atractivo como humano, esa persona que te está vendiendo la idea o el producto o el servicio, te tiene que atraer, tienes que empatizar, tiene que ser humano, que luego la experiencia de ese consumo, de ese producto sea muy buena y luego ya entonces las características del producto. Es decir, un CEO muy malo que no tenga don de gentes, que no sea interesante, ya esa empresa normalmente está sentenciada. Si luego la experiencia del usuario, esos valores extra, eso que percibimos, pero que no es directamente el producto, ¿no? Sino, pues, oye, yo voy a un restaurante, no valoro solo la comida, sino valoro el servicio, valoro que sea bonito, que la temperatura sea correcta, que haya buena música. Un poco esa vivencia personal que tú tienes cuando consumes ese producto o servicio, y luego ya el producto. El producto es probablemente lo menos importante de todo. Entonces, te comentaba lo del tema de cómo hacer que ese mensaje cale o que la gente se acuerde de ti, porque a día de hoy estamos sobreestimulados. Redes sociales, televisión, anuncios. Entonces, cada vez es más complejo que la gente se acuerde o que sepa que existes, que eso ya es otra. Em, y veo todavía que muchos directivos o dueños de negocios son rígidos a la hora de exponerse, de decir, vale, eh, necesito comunicar, ya lo de antes no me vale, porque tú igual tienes un producto maravilloso, una empresa maravillosa, un personal maravilloso, pero si no comunicas la gente no sabe que existes. Y ya no va tanto de hacer marketing, hacer anuncios, sino de, oye, al final la labor principal de un CEO, del dueño de un negocio, es ser la cabeza visible de ese negocio. Es que te vean. Sobre todo porque, y yo pongo siempre de ejemplo las empresas cuando suelen hacer startups. Ahora porque en España vemos mucho Tesla, pero Tesla hace 3 años no pensabas en Tesla. No es como lo que dicen los americanos del top of mind. Es decir, vale, cuando piensas en una palabra, ¿qué te viene a la cabeza? Veías Tesla y a mí me venía Elon Musk. ¿Cuál? Entonces, claro, el tema está en que si ese CEO, que es o el dueño de un negocio, que al final es la persona que refleja esa marca, no comunica, ¿qué haces? Además, rescato un trocito de una entrevista que vi de Albert Rivera, que hablaba de Amancio Ortega. Y decía algo así como que en una de sus clases de oratoria y demás le preguntaba a sus alumnos si Amancio Ortega comunicaba o no comunicaba.
si comunicaba bien o comunicaba mal. Y uno de sus alumnos le decía, no, es que Amancio Ortega nunca sale a decir nada. Y dijo, ya, eso no implica que no comuniques. Hablar no es la única forma de comunicar. Cuando pasa alguna desgracia o ocurre, por ejemplo, la Dana, que hace poco que la vivimos, Amancio Ortega no sale a hacer un comunicado de prensa, pero al día siguiente había hecho una donación de no sé cuántos millones de euros. Eso también es comunicar. Entonces, me gustaría entrar en la segunda fase, ¿no? Y luego te preguntaré por oratoria, pero ¿qué puede hacer el dueño de un negocio, de una empresa, eh, para comunicarse, no hablar? Genial. Mira, es que todo lo que me estabas hablando es lo que estabas diciendo de que el CEO se muestre, ¿no? El tema de su carisma, el que sea, que se comunique desde el poder, ¿no? Desde esas habilidades de comunicativas, luego está la experiencia y luego el producto, ¿no? Es que precisamente lo has definido súper bien, porque comunicarse en hablar es ser. Y ponemos el acento en el hacer o en el tener, ¿no? Que es tener resultados, ¿no? El vender, por ejemplo, ¿no? Nos hacemos la pregunta equivocada muchas veces: ¿qué tengo que hacer para vender? No, es quién tengo que ser para hacer lo correcto y tener buenos resultados. Al final es ser la persona adecuada, ¿no? Entonces, cuando ponemos el énfasis en el ser, en el cómo tengo que ser como persona, no cómo me tengo que mostrar como director, ¿no? Pero al final no como director, que es un rol, sino cómo tengo que ser como persona, cuáles tienen que ser los valores que vaya a transmitir a los míos, ¿no? A mis empleados. Cómo tengo que hablarles desde la humildad, reconocer los errores, no enfadarme, sino acompañar. Oye, ¿me puedo tal vez haber equivocado yo en vez de que se haya equivocado él? Preguntar en vez de dar por hecho, ¿no? Todas esas formas de ser, ¿no? Que es la empatía, la escucha, el describir en vez de juzgar, que para eso sirven las matrices, ¿no? Cuando tú ves a lo mejor a alguien muy promotor y dices, es una cabeza loca. No, es que es una persona que es promotora y que a lo mejor se tira a la piscina antes de tiempo porque no le gusta planificar. Entonces estamos describiendo en vez de juzgando. Todas estas maneras de ser que puede tener el líder, que puede tener el CEO y que se olvida, porque es como, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a. Nos centramos en el ser, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar sin hablar? Siendo, mostrando esas formas de ser, esa humildad, esa empatía, esa escucha, ese describir, ese no juzgar, ese, bueno, voy a soltar la ira antes de hablar, ¿no? Yo tengo muchas personas de directores de empresa que a mí me contratan para que coachee a los empleados. No, perdona, es que hay que empezar por ti. Pero se olvida de que ellos pueden mejorar, porque bueno, yo ya soy jefe, yo ya lo tengo todo hecho, yo soy perfecto, ¿no? El que tiene el problema es el otro, ¿no? Cuando no nos miramos a nosotros mismos hacia adentro y cambiamos el foco, ahí empiezan los problemas de comunicación. Entonces, ¿cómo comunicar, sin hablar? Siendo una buena persona. Mm. Que nos olvidamos de la bondad, pero la bondad también es importante para dirigir. Hablaba un poquito del lenguaje no verbal. ¿Qué es donde la gente suele fallar a la hora de comunicar con su lenguaje no verbal? Eso es bestial, ¿eh? O sea, estás así, estás así. Te cierras de brazos, pones así, y ahí ya es como, uff, se está cerrando, le da miedo, no quiere abrirse, fruncir el ceño. Estamos hablando y estamos enfadados, estamos demostrando enfado, ¿no? Inconformidad con algo. Entonces, es verdad que tenemos que estar muy pendientes de si mis gestos, si las manos hacia afuera, los brazos sin cruzar, ¿no? Descruzados, la mirada atenta y siempre mirando los ojos de la otra persona, porque eso significa que me importas, ¿no? La sonrisa, ¿no? Siempre intentar sonreír mínimamente porque genera las neuronas espejo, entonces también genera una ligera sonrisa en el de enfrente y no solamente se activa el motor, ¿no? El aparato motor, se activa también el límbico. Sonreír genera felicidad, con lo cual la otra persona también va a sentir una pequeña sensación de placer, con lo cual todos esos detalles, lo único que tenemos que ser es conscientes, ¿no? De que además de la palabra existe una gestualidad que tiene que acompañar. Pero ¿qué pasa? Como dice mi amigo Martín Ovejero, ¿no? Experto en comunicación no verbal,
Los microgestos hablan por nosotros. Entonces, si tienes que hacer caso a un mensaje en cuanto a la palabra o al gesto, hazle caso al gesto, ¿no? Si desconfías, hazle caso a la gestualidad, porque ahí es donde no entra en funcionamiento el consciente, con lo cual el inconsciente habla mucho más, ¿no? Y nos va a dar muchas más pistas de cuál es realmente el sentido de la comunicación por los microgestos. Si tú haces un poco el gesto, así como la nariz, ¿no? Estás demostrando que no estás, te está dando un poquito de asco, que estás incómodo. Todo hay que aprender también un poco a interpretar, pero la comunicación no verbal es muchísimo más importante, es más de un 80% lo que pesa de la verbal. Ok. Vamos allá a por un ejemplo más práctico, que creo que la gente va a querer que cuentes un poco tu expertise y que recomiendes cosas, ¿no? Entonces, vamos a poner dueño, dueña de un negocio que ya está funcionando, lleva un tiempo, pero sienta que su negocio está estancado. Y probablemente empieza a percibir que es porque, al ser la cabeza del negocio, no está comunicando, no está transmitiendo. Le venden la idea o encuentran la idea de las redes sociales. Quiere empezar a comunicar en esa gran ventana de oportunidad que son las redes sociales. ¿Cómo tiene que ser su comunicación para llegar a más gente? ¿Qué le recomendarías tú que empezase a hacer? ¿Vale? ¿Y no, nunca he hecho nada antes? No tiene por qué, algo muy light. Pobrecita. Nivel cero. Ay, Mercedes. Lo primero, estar abierta al aprendizaje, porque cuesta mucho, ¿eh? O sea, quiero decir, no es sencillo exponerte. Uno de los grandes obstáculos que tiene la gente para hablar en redes sociales es el miedo a la exposición, porque es el miedo al juicio y a la crítica. Y más, además, que sabemos que hay mucho hater, ¿no? Porque dices, bueno, no lo sé, pero es que sabes, ¿no? Que te van a criticar. Entonces, lo primero es estar abierto al aprendizaje, porque es un proceso en el que, fíjate, un hábito se tarda mínimo 8 semanas en aprender, ¿no? En instalar, en integrar. Pues aprender a hablar es lo mismo, ¿no? Aprender a comunicar en redes lleva su proceso de aprendizaje. No habemos aprendido a montar en bici en un día, con lo cual te vas a equivocar, no te vas a gustar, lo vas a hacer regulinchi hasta que vayas adquiriendo esas habilidades de comunicación. Entonces, lo primero, abierto al aprendizaje y a entender que es un proceso donde va a haber fallos, pero de esos fallos vas a, ¿no? a ir aprendiendo. Lo siguiente yo creo que es entender que quien está detrás de la cámara es tu público, ¿no? Que tú al final tienes un para qué. ¿Cuál es tu para qué? ¿Por qué quieres divulgar? ¿Por qué estás en redes sociales? ¿Por qué te has puesto y te está costando y te están, ¿no? sudando las manos? ¿no? Porque hay un para qué. ¿Y cuál es tu para qué? Pues mira, quiero ayudar a mujeres a que se empoderen. Quiero ayudar a personas a que cambien de estilo de vida. Quiero vender este curso porque sé que les va a ayudar a ser más felices. ¿no? ¿Cuál es tu para qué? Hay uno para qué. Tiene que ser un para qué además que a ti te haga feliz. No vas a vender humo, porque ya sabemos que vender humo no es coherente probablemente con tu valor, o sí, entonces vas a ser muy feliz, ¿no? Pero vamos a suponer y vamos a dar por hecho, ¿no? Que estamos hablando de una persona que tiene, pues, un objetivo bondadoso, ¿no? Que es el de ayudar a los demás con su producto, con su servicio. Entonces, primero que identifiques tú para qué, porque cuando te vayas a poner nerviosa o nervioso, ¿no? Vas a tirar, a ver, ¿por qué estoy aquí? No, ¿para qué estoy aquí? Y luego, yo creo que lo más importante es que te dejes aconsejar por los expertos, ¿no? O sea, por alguien que ya lo ha hecho, ¿no? Que te cuente, ¿no? Cuál ha sido sus meteduras de pata, tener también testimonios experienciales, ¿no? Decir, vale, ¿y por dónde empiezo, no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿no? Que busque también personas que le aconsejen y que le den, pues, buenos tips. Pero el primer tip para empezar es mirar a cámara, pensar que estás ayudando con tu mensaje y empezar a practicar delante de cámara, y practicar, y practicar, y practicar, y mejorar tu redacción. Para eso sí hay un montón, ahora mismo puedes recurrir a la IA, a ChatGPT, hay un montón de libros de oratoria, ¿no? Entonces, cómo empezar a mejorar mi redacción, que sean frases cortas, sujeto, verbo, predicado, que ¿no? te ajustes también a los tiempos de los reels o de los vídeos, que no quieras que por contar más va a ser un mejor mensaje,
De hecho, estaba escuchando un podcast antes de Real Food, del Carlos Ríos, que ha entrevistado a un radiólogo, y decía, jolín, los 90 segundos de los Reels me han ayudado a ser más concreto también en mis clases de universidad, ¿no? He aprendido y también hizo una exposición de su trabajo de final de carrera y al final lo pudo hacer casi en la mitad del tiempo, ¿no? Ha aprendido a ser mucho más conciso. Vuelvo a adaptarnos a los tiempos y no querer contar demasiadas cosas, ¿no? No, o sea, concreción, verbo, sujeto, predicado, mirar a cámara, sonreír, que eso te va a ayudar muchísimo también a relajar. Hacemos una respiración de 1 minutito, de 5 inspiramos, 5 expiramos antes de empezar y poquito a poco. No querer comernos la cámara ni las redes sociales en el primer día porque va a ser un proceso de aprendizaje largo hasta que tú te vayas encontrando segura o más confortable en este nuevo rol, ¿no? ¿Cómo de importante es el humor? Mucho, mucho. Es que además he descubierto que se graba muchísimo mejor la información, ¿no? El conocimiento a través del humor, por eso se hacen ahora las conferencias más de entretenidas agarrándonos al humor, ¿no? El humor lo es todo. Yo creo que gracias a la risa, ¿no? Al tomarnos la vida con menos seriedad, a darnos menos importancia, a reírnos de nuestros fallos, a reírnos, ¿no? El humor realmente es reírnos del drama. Gracias a eso se genera la comunidad también, ¿no? Así que yo siempre también enseño que uno de los recursos, contar un chiste, ¿no? Reírte de si te has caído, te tropiezas, reírte de ti misma. Eso genera muchísima empatía en el que está enfrente. El humor es fundamental. Eso se puede utilizar en todos los sectores, porque yo me he topado con muchos clientes que dicen, es que claro, ese nivel de humor, de jugar un poco a reírte de, quizás en mi negocio, que es muy serio, no encaja. Ponme un ejemplo de negocio serio. Vamos al sector médico. Oye, te voy a operar. Para mí el humor se puede utilizar en cualquier sitio, ¿eh? Pero quiero decir, como que ellos asocian de que algo que es importante o que puede tener un impacto muy grande en la vida de alguien, ahí no puede entrar el humor. Precisamente el humor lo que va a hacer en esa operación importante es relajar los nervios, eso para empezar. O sea, también ¿para qué vas a utilizar el humor? Evidentemente no te vas a reír de un enfermo de cáncer, ¿no? Y, ¿no? O sea, hay ciertos límites, pero a lo mejor haciendo una pequeña broma sobre cuáles van a ser los efectos secundarios y, oye, mira, pues vamos a aprovechar que le vas a comprar una peluca para ser como Jennifer López y le sale ya una pequeña sonrisa, ¿no? Yo creo que se puede jugar siempre en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Es verdad que hay unos pequeños límites, pero ¿y por qué no? Intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Quería ser un poco honesto con, ok, una persona que no ha comunicado nunca, pero que se ve en la necesidad de hacerlo. Algo que a la gente le acojona muchísimo es subirse a un escenario. Tú que te has subido unos cuantos, ¿qué consejos podrías darle a alguien que va a subirse a un escenario por primera vez? Ojo, o que ya lo haya hecho, pero que sienta que no da la talla. Claro. Pues mira, lo más importante ahí, porque lo que juega en contra nuestro siempre es la mente. Lo más importante es interpretar que los que están, porque hay un miedo asociado a nuestros ancestros y es cuando te miran fijamente, ¿no? Yo siempre digo, mira, no, honestamente, pero cuando estás encima de un escenario y ves que 100 ojos, ¿no? 100 pares de ojos te están mirando fijamente, el cerebro lo entiende como que te van a atacar, ¿vale? Es un miedo ancestral que es una interpretación que hace nuestro cerebro porque, ¿no? La mirada fija es una mirada de ataque. Entonces, claro, ahí es donde llega el miedo a que te ataquen, ¿no? Es inconsciente. Entonces, ahí hay un cambio de interpretación que yo trabajo mucho siempre con mis clientes, que es, si te miran fijamente, ¿por qué otra cosa puede ser, además de porque te vayan a hacer daño? Porque les estás contando algo interesante, algo que les importa, algo que les va a sumar, que les va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, primero trabajar ese cambio de interpretación, ese cambio de creencia. Después hay algo que es manejar el cuerpo, que es algo fisiológico y que no va a depender de tus herramientas verbales, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos nuestro cuerpo? Respiración, ¿vale? Muy profunda, la del minuto, yo la hago, ¿eh? Yo la hago 5 inspiro, 5 yo la hago antes de subirme al escenario, porque siempre se acelera el corazón. Hay una subida de adrenalina
se acelera la pulsación y entonces bajo pulsaciones con ese minutito de respiración. Hay algo que cuando no lo has hecho muchas veces, estirar el cuerpo para que esté más flexible, ¿vale? Yo siempre entreno antes de subir a un escenario porque me ayuda a tener más flexibilidad. Entreno la fuerza porque me ayuda a sentirme más poderosa y luego hago estiramientos, ¿no? Porque sentirte bien y fuerte encima de un escenario te va a ayudar también con esa mentalidad, ¿no? Y luego trabajar también la voz, ¿no? Hoy estoy un poquito acatarrada, pero yo hago calentamiento de cuerdas vocales, ¿no? El otro día estaba en una presentación en Zaragoza y estaba yo con calentando cuerdas vocales y me viene uno de los consejeros, el consejero del lado de la empresa. Me dice, anda, es que mi mujer es soprano, cantante de ópera y también calienta la voz así. Digo, pues sí, es que es el calentamiento de los que también tenemos que subirnos a un escenario, ¿no? Entonces, preparar tu cuerpo, preparar tu mente. Yo luego tengo también otro que también enseño, que es otra herramienta de empoderamiento, que es tu contrato. ¿Cómo te vas a mostrar encima del escenario? ¿No? Entonces yo tengo mi contrato de yo soy una mujer profesional, divertida y segura, ¿no? Ese es mi contrato para subirme encima de un escenario. ¿Cómo me quiero mostrar? Pues me quiero mostrar profesional porque sé de lo que hablo y me lo he preparado y me lo he estudiado. Me quiero mostrar segura, moviéndome por el escenario con seguridad y me quiero mostrar divertida porque ese siempre el recibir y enseguida dar el estar pendiente de todo, ¿no? El tener esos recursos rápidos y generar este pequeña, ¿no? Muchas veces sonrisa en el espectador, sé que me va a generar, van a tener empatía conmigo, ¿no? Y voy a tenerlo mucho más fácil, porque muchas veces el público es difícil. Tú estás dándolo todo y el público está así, ¿no? Entonces como, Dios mío, venga, vamos a ello, ¿no? O sea, recibes mucha frialdad, pero poco a poco van entrando, van entrando. Entonces, bueno, eso serían un poco la base, porque luego hay que trabajar la puesta en escena, las manos, el cuerpo, moverte por el escenario, ¿no? Pero un poco para empezar sería eso. Has hablado antes de oratoria. ¿Qué trucos sencillos y rápidos podríamos recibir de ti de oratoria? Alguien que no tenga ni idea de oratoria. ¿Tienes un bowling? ¿Lo puedo conseguir? Venga, yo lo tengo aquí, ¿me puedo mover? Venga, va. Es que esto te va a gustar mucho. Lo tengo aquí detrás. Mira, para empezar, esto es algo que nos enseñan los presentadores desde cero, ¿no? Es como básico. Jardín, infancia. Para vocalizar mejor. Te pones un boli en la boca y empiezas a pronunciar cualquier frase, ¿no? Entonces empiezas a desplazar tu texto. Buenos días, bienvenidos a un nuevo congreso de innovación. Qué guay que vernos otra vez las caras, que un año después. Ha sido 12 meses un poco complicados. Bueno, el efecto que tiene el bolígrafo, ¿no? Para forzar la lengua y los labios, que es lo que genera cada uno de los sonidos que salen de nuestra boca, ¿no? Es maravilloso. O sea, te ayuda a aprender a vocalizar mucho mejor. Yo siempre le digo que cuenten del 1 al 20. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, porque practicas cada una de las letras y sonidos, ¿no? Entonces, para empezar, mejorar tu vocalización, ¿vale? En cuanto a oratoria. Después, la redacción es crucial y no sabes, o sea, parece de coherente, sentido común, ¿no? Hay que saber redactar, hay que redactar bien. No, no se nos ha olvidado redactar y yo entiendo que si no nos hemos dedicado a periodismo, comunicación, redacción de discursos, ¿no? Pues se nos olvida del cole. Entonces, hay un problema de redacción de sujeto, verbo, predicado, frases cortas y comprensibles, y ahí es donde, ¿no? O sea, todo arranca al final de una materia prima, y la materia prima es la historia que tú vas a contar, da igual la que sea, ¿no? Entonces, tiene que haber una redacción comprensible, fácil, cercana, directa, ¿no? Hay que aludir mucho a el que tenemos enfrente. Fijaos, atención, ojo, como os estaba contando, preguntas directas. ¿Y cómo creéis que podría esto ¿no? conseguirse? ¿Y cómo sería el proceso? O sea, preguntarles para captar su atención, saber que, jolín, que estamos jugando, ¿no? Los que están abajo y yo que estoy arriba, que estamos jugando, al final formamos parte del mismo juego, ¿no? Tenerles también, introducirles dentro de tu mensaje. Muchas herramientas, poquito a poco, pero yo también empezaría un poco por ahí.
Diríamos que es el juego de la comunicación. Sí. Ok. Vale, yo ya te he hecho todas las preguntas que tenía así para la audiencia preparadas. Cuando yo siempre digo que tengo la parte del podcast que es para la audiencia y luego tengo la parte del podcast que es la egoísta, que digo yo, que es preguntas que te hago yo para mí. Venga, Totalmente egoísta. Entonces, voy a por ello. La primera pregunta te es, voy a cambiar la interpretación. No es egoísmo, es un ganar-ganar. vale, me sirve. PNL, programación neurolingüística, porque si no te estás llamando egoísta. Bueno, no pasa nada. Estamos jugando al Quiero ganar-ganar. decir, yo ser egoísta no lo considero algo malo de per se, pero toda la razón. La primera es, dedicándote todos estos años a la comunicación, habiendo estado en todos los sitios que has estado, habiendo hecho todo lo que has hecho, con todos los sacrificios que habrás hecho de por medio, ¿te arrepientes o lo volverías a hacer? Qué buena pregunta. Mira, yo siempre digo que soy la mujer que soy hoy gracias a los aprendizajes y a los errores que he cometido y a todo lo que he vivido. Pero tal vez habría sido más exigente con pedir a cambio, ¿no? Creo que en el mundo del periodismo es un 24/7, es una profesión muy vocacional, lo das todo hasta el agotamiento. Y creo que se me olvidó en muchas ocasiones el jugar a ganar-ganar. Yo he jugado muchas veces a perder, ganar el otro. Y creo que al menos sí que habría aprendido un poquito antes, o me hubiera gustado aprender un poquito antes, a jugar a ganar-ganar. Pero evidentemente los errores que he cometido me han convertido en la mujer que soy hoy en día. Y desde luego lo que no volvería es a la universidad. No volvería otra vez a hacer exámenes. Estudiaba mucho, invertía muchas horas estudiando y haciendo exámenes y he sido muy responsable y eso era como agotador, ¿no? El estudiar, el investigar, pero a mí me gustaba, ¿no? Pero esa parte de la universitaria no volvería y pasar por alguno que otro trabajo me hubiera gustado saber jugar mejor al ganar-ganar. Pero bueno, eso es lo que al final me ha llevado a aprenderlo hoy en día. La siguiente pregunta es, si solo pudieras darme un consejo vital, imaginemos que soy tu pupilo, ¿no? Y me das el consejo y desapareces, te esfumas. Pop. ¿Qué consejo me darías? Puede ser de vida, puede ser un consejo laboral, puede ser un consejo de comunicación, el que tú quieras. Lo tengo clarísimo. Sé buena persona. Hace falta mucha más bondad en este mundo. Y yo he descubierto, la bondad, porque he montado una ONG, me he dedicado a ayudar en comedores sociales, he sido cooperante en Nicaragua, pero creo que hacen falta buenas personas en este mundo. Así que yo, como si fuera tu abuela, que creo que muchas abuelas dicen esto, ¿no? Sé buena persona, porque creo que así se va a cualquier lado, pero podrás dormir tranquilo y sobre todo estarás rodeado de una energía bonita y desprenderás, ¿no? Esa energía bonita. Sí que es verdad, porque eso que dices, además creo que hace falta que se diga más, porque hay mucha gente que es bueno y que se está cansando de ser bueno. Y o sea, es una frase que escucho, te diría que no todos los días, pero todas las semanas es que de bueno, de buena que soy, parezco tonto. Pues que a veces me siento tonto, me siento tonta de ser bueno o de ser buena. Claro, es que son personas que no ponen límites. No, yo no estoy diciendo que para ser bueno tengas que poner una mejilla y luego la otra y luego la otra y luego la otra y luego la otra y te estén dando tortas todo el rato. No, ser bueno es hacer el bien, pero también hay que tener esa seguridad y confianza y poder en uno mismo y decir, vale, yo pongo límites y por aquí no voy a pasar porque va en contra de mis valores, ¿no? O hasta aquí porque esta persona es tóxica y no me suma, me resta y me voy, ¿no? Entonces, yo creo que es compatible el poner límites de estas personas que se cansan de que les den por uno y por otro, ¿no? Y ser buena persona y andar por la vida con unos valores de puta madre. ¿Sabes qué me has dicho eso? Que has dicho lo de persona tóxica. Te quiero preguntar,
¿cómo comunica una persona tóxica? ¿Cómo sabríamos identificar rápidamente que esa persona es tóxica o que te está manipulando? Realmente no lo puedes saber, porque no puedes saber cuál es su para qué. De primeras, ¿vale? Creo que hay que tener una pequeña relación con esa persona para saber si está siendo coherente con lo que piensa, siente, hace y cuál es su para qué, si es el de engañarte, el de manipularte, ¿no? El de solo su ganar. Hombre, yo creo que cuando tienes la intuición y la comunicación no verbal desarrollada como, ¿no?, experta en comunicación que soy, en una conversación puedes saber la mirada, cómo está, si cruza los brazos, cómo si mira hacia un lado o hacia otro, si se lo está inventando. Se pueden detectar, ¿no? Pero tampoco hay una certeza, ¿no? O sea, no es infalible la comunicación no verbal, ¿no? Hay que tener también un poquito de cuidado. Con lo cual yo creo que de primeras a un manipulador no se le puede desvelar, ¿no? Como descubrir. Pero con un poquito más de relación con esa persona sí que puedes saber cuáles han sido sus resultados, si realmente está actuando como te ha dicho, si está siendo coherente, si lo que te promete lo cumple, si en esa relación en la que te está prometiendo o te está vendiendo solamente gana él, si tú realmente no estás recibiendo nada, si cuando tú pides esa persona le da exactamente igual y no te apoya, ¿no? Sí, se le puede descubrir un poquito más adelante. Así de primeras, yo un manipulador, a mí me lo han metido. Sí, me han dado gato por liebre. Una persona que es muy manipuladora, ¿tiene que ser sí o sí buen comunicador? Porque si no, no podría manipular, ¿o no es tan relevante? No, no es tan relevante. No, tú puedes manipular. Yo, por ejemplo, hay la matriz analítica, ¿no? Que los analíticos son más reservados, más introvertidos, no son muy buenos comunicadores en general, son manipuladores también. No, no, la intención no va acorde con la comunicación. Hay una intención de manipulación y tú puedes manipular sin hablar, puedes manipular siendo, o sea, un fatal, ¿no?, comunicador, sin tener las habilidades, ¿no? Tú estás hablando ya más de vendehumos, que son las matrices promotoras comerciales, que ahí sí, ¿no? Un promotor tiene muchas habilidades de comunicación. Entonces ahí están porque los promotores suelen ser vendedores y comerciales, entonces ahí están el vendehumos que llamamos ahora, ¿no? Que tiene una intención de yo gano, tú pierdes y yo te manipulo, o sea, y aquí estamos para yo ganar. Y yo, vamos, no te voy a hacer ninguna, no te voy a sumar nada en tu vida. Si te pones tú, pues mejor, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entonces, claro, estos son los grandes comunicadores. Pero hay manipuladores que lo hacen fatal lo de comunicarse, pero se lo llevan, pero fresquito, fresquito. Y alguien que es un gran o una gran comunicador o comunicadora, son potencialmente más manipuladores, es decir, tienen más poder a la hora de manipular a alguien. Sí, claro. Pero es que ahí vuelvo otra vez, ¿eh? O sea, la clave está en la intención. No porque tengas habilidades de comunicación vas a manipular. O sea, no sé, Teresa de Calcuta, Gandhi, quiero decir. Sí, es que eso es la fina línea entre persuasión y manipulación. Claro, claro, la persuasión es para ganar los dos, la manipulación es para ganar yo, ¿vale? Entonces, el que tengas buenas habilidades de comunicación no implica que mi intención sea manipularte. Ahora, si quiero manipularte, voy a tener muchísimo más éxito si comunico bien. Ok. Y ya, lo último de esta parte egoísta o win-win que dices tú, es yo os dejo siempre los últimos 5 minutos para libertad absoluta y os ofrezco alternativas. La primera es que saquéis un tema a la palestra que no tenga ni siquiera nada que ver con el podcast. Oye, ¿te gusta la escalada? Hablemos de escalada durante 5 minutos. La segunda opción es que preguntes tú algo, que me puedas preguntar a mí, oye, Iván, me gustaría saber esto. Y la tercera es que simplemente hagas tu speech a cámara y con su finiquitamos. No, 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 yo soy periodista de educación y coach, entonces yo siempre soy curiosa. A mí me encantaría que me contaras cómo nació este podcast. ¿Cómo nació el podcast? Claro. Wow. También súper egoísta. Yo al final
siempre he sido un culo inquieto y dije, ostras, pese a que soy joven, entiendo lo que hablábamos antes, ¿no? Que para tener, primero tengo que ser. La forma más fácil de ser un buen empresario, un buen líder, alguien que comunica bien, alguien que transmite bien, alguien que piensa bien, es estando con la gente que ya lo hace. Había dos opciones: ser un pesado e ir detrás de la gente, o buscarte una buena excusa. La mejor excusa que encontré era el podcast. Es decir, vale, ¿cómo puedo tener yo delante mía a alguien que sea súper importante en su sector, alguien que sepa un mogollón de su expertise, pero que seguramente no se vaya a tomar un café conmigo? Y ahí fue, o sea, totalmente egoísta. Sí, sí. Para conseguir fuentes de inspiración para ti, Aprendizaje. ¿no? Aprendizajes, qué bueno, qué bonito. Pero sobre todo, fíjate, al final no solamente es para ti, ¿no? Al final lo compartes con muchísimas personas, de las que también podemos aprender, ¿no? Así que gracias por abrir tu podcast, Iván. De nada. Ahora estamos. Y además fue por eso, porque yo también soy muy consumidor de podcast y también leo muchísimos libros y es, joder, a mí me daba coraje de decir, hostia, has tenido a esta persona delante que yo la admiro mogollón o que sabe muchísimo de este tema y no le has preguntado esto, esto y esto. ¿Por qué? O sea, porque le estás preguntando sandeces o chorradas. Coño, pregúntale esto, esto y esto. Y ahí fue cuando, sí, sí, fue por eso. Qué bien, además me encanta que tienes ahí todos tus libros. Yo he visto el primero, me ha inspirado mucho, es en esa estantería que tienes detrás, El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin, porque a mí me marcó un antes y un después, ¿no? El cómo unos cordones, un trozo de cuerda puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Para que te puedas poner esos zapatos y tus pies no se hielen en un campo de concentración nazi. Y creo que es uno de los libros que a mí más me ha marcado, junto con El guerrero pacífico, Los cuatro acuerdos, ¿no? Que recomiendo mucho también a mis clientes. Pero, wow, esa capacidad de resiliencia, de cómo sobrevivir en un campo de concentración, porque lo único que no te pueden robar son tus ideas. Así que gracias por invitarme a este podcast. Que, así que nada, te dejo ahí tu cámara para que te despidas, donde te pueden encontrar. Pues me podéis encontrar en redes sociales, en todas, soy Susana Ollero y ahí os doy consejos, tips y podéis conocer más sobre mí. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Chao.